Celestial. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das esta mañana, Padre bendito, de venir a alabar y bendecir tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre. Hoy en la mañana escuché a una hermana en la oración diciendo que la palabra gracias era corta, Padre bendito, para darte, para decirte, para agradecerte todo lo que tú haces, Padre bendito, cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias, y yo me puse a pensar, Señor, cierto, no hay palabra que te pueda agradecer todo lo que haces con nosotros, Padre bendito, de ver todos los milagros que haces, Señor, cada día en nuestras vidas. Queremos ver milagros a veces, Señor, y el milagro lo vemos cada mañana, Señor, al abrir nuestros ojos, Señor, y ver que no estamos conectados a ninguna máquina, ver que no estamos conectados a un tanque de oxígeno, Padre bendito, para respirar, Padre bendito. Y ese oxígeno que tenemos es gratis, Señor. ¿Cómo no darte gracias por eso, Padre Santísimo? En cada mañana, porque tenemos un techo, porque tenemos comida, porque tenemos trabajo, Señor. Gracias te damos, Padre bendito. Padre Santo, te doy todo el honor y toda la gloria, Señor, y te pido que cada una de las personas que estén atrás de esa pantalla, Padre Santo, sientan el toque bendito de tu Espíritu Santo, Señor. Abraza a cada una de ellas, Señor. Yo no sé qué es lo que esté pasando por sus mentes esta mañana, Señor. Si tienen algún problema, Señor, no sé qué es lo que piensan, Padre bendito, ni el dolor que estén pasando, Padre bendito, pero sí sé, Padre bendito, que tú estás con cada una de ellas, Padre, abrazando su dolor, Señor. El que llora, tú estás con él, Padre bendito. Gracias por eso, Padre Santo. Hoy he recordado también tu palabra, Señor, que dice que para entrar en tu presencia, Señor, tenemos que entrar con un corazón limpio, Padre bendito, con un corazón agradecido, Padre bendito. Limpia nuestro corazón, Padre bendito, de cualquier cosa. Dice que quitemos, le dijo él a Moisés que quitara sus calzados porque entraba en tierra sagrada, Señor. Y estamos nosotros ahora entrando en tierra sagrada, Padre bendito, porque estamos comunicándonos contigo, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, porque no podemos entrar en tu presencia por nuestros propios méritos, Señor, sino por tu gracia, Jesús, porque tú fuiste el único que murió en esa bendita cruz por nosotros, Señor. Yo sé que no hay religión, Padre bendito, que nos pueda salvar, Señor. Solo tú, una conexión que tengamos contigo, una relación que tengamos contigo. Lo dice tu palabra, Padre bendito. Gracias por eso, Señor. Gracias porque tú nos dices esta libertad, Señor, de entrar a la presencia de Dios, Padre bendito. Sin ti, Jesús, no lo hubiéramos logrado nunca, porque solo tu sangre, Padre bendito, pudo limpiarnos de ese pecado que teníamos, Señor. Solo tu sangre, Señor, pudo lavarnos de toda maldad, Padre bendito, que existe en este mundo, Padre bendito. Padre Santo, ayúdanos, Padre, que esta reunión, Padre bendito, este mensaje que tú has traído esta mañana para que lo escuchemos, Señor, caiga en ese corazón que esté fortalecido, Padre bendito, que sea una tierra fértil, Padre bendito, que no caiga en una tierra que los pájaros o los espinos lo agarren, Señor. Que sea en una tierra fértil, Padre bendito. Que escuchemos, Padre Santo, tu mensaje, Padre. Porque ese mensaje que el pastor va a dar ese día viene directamente de ti, Señor. Estamos viendo tanta cosa en el mundo, Señor. Tanto odio, Padre bendito, que nosotros nos asombramos, Padre bendito. No porque seamos santos, Señor, sino porque vemos el coraje que tiene la gente, Señor. Es el enemigo, Padre bendito. Átalo, Padre Santo. Ata al hombre fuerte, Padre Santo. Porque él quiere venir a destruir, a matar, a robar, Señor, los corazones
que son para ti, Señor, porque dice que en los últimos días hasta los hijos tuyos van a ser arrebatados, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a tener esa convicción, ese amor, Padre Santo, para estar en tu presencia siempre, Señor, pidiendo fortaleza, Señor. Padre bendito, que la alabanza que sea dada esta mañana, Señor, sea grata a tu oído, Padre Santo, que sea un olor fragante, Padre bendito, que vaya a tu presencia directamente, Señor, que sea agradable a ti, Señor. Todo lo que hagamos esta mañana, Señor, sea para gloria y honra de tu bendito nombre, Padre Santo. Pedimos limpieza para el mundo, Señor. Pedimos tu Santo Espíritu, Señor, que venga a ti, Señor, que venga acá a librarnos de todo esto, Señor, porque sabemos que ningún hombre, Padre bendito, va a poder. Dice que solo tú, Señor, solo tú eres el único que puede limpiarnos de toda esta cosa que está pasando, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, porque sin ti no lo podemos hacer, Señor. Habemos mucha gente clamando, Padre bendito, por paz, por tu bendita misericordia, Señor, pero sabemos, Señor, que sin ti no lo podemos lograr, Padre Santo. Sé tú, Padre bendito, en el corazón de cada una de esas personas, Padre bendito, que hagamos una revolución, Padre bendito, pero de amor, Padre bendito, una revolución para ti, Señor. Yo pensaba cuando miraba ese montón de gente, ¿por qué no nos unimos todos así de esta misma manera, pero a alabarte, a darte gracias, a glorificar tu bendito nombre, Señor? Amén. Que seas tú, Padre bendito, glorificado, nadie más que tú, porque solo tú moriste en esa cruz por nosotros. Solo tú fueron clavados en tus manos esos clavos, Señor, que te dolieron, esos azotes, Padre bendito. Solo tú eres digno de toda adoración. Tú eres el único, Padre, eres el único, Padre Santísimo. Dejamos este servicio en las manos tuyas, Padre bendito, y que para todo aquel que lo escuche, Señor, sea grato, Señor, que sientan tu Santo Espíritu, Padre bendito. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre poderoso de tu Santo Hijo. Amén. Aleluya. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenidos, sean todos ustedes a la casa del Señor un domingo más. Venimos todos juntos reunidos, como decía hermana América, a alabar y a glorificar el nombre del Señor Jesús. Así que vamos a empezar cantando. Levante sus manos, alabe juntamente con nosotros, invite a sus familiares que están ahí cerca de usted, donde quiera que esto esté, alabe con nosotros esta mañana. Aleluya, sí, Señor. Tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón, y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón, y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, tu grande gloria, oh Dios. Tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón, y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, levantar nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un
No callaremos, Señor. Tú has sido grande, Señor, con nosotros. Es el desbordar de un libre corazón. Y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Es el desbordar de un libre corazón. Y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios. Tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios. Tu grande gloria, oh Dios. Aleluya. ¿Cuántos agradecidos hay allá? Amén. Estamos agradecidos y no podemos callar de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Él ha sido grande y maravilloso con nosotros. Nuestro corazón está lleno de agradecimiento para con Él. Aleluya. Gracias, Señor, por eso, Señor. Te adoramos. Aleluya, sí, Señor. Él viene con poder, reinos se inclinarán. Aleluya, sí, Señor. Cadena romperá, los corazones sanarán. Nadie detendrá al grande. Mi Dios es león, león de Judá. Pelea mi batalla, venciendo en majestad. Todos se postrarán, Él es Dios. Mi Dios el Cordero, inmolado por amor, llevó mi pecado, su sangre conquistó. Todos se postrarán ante Jesús el vencedor. Todos se postrarán, Él es Dios. Aleluya, sí, Señor. Tú reinas, Señor. Él viene con poder, reinos se inclinarán. Cadena romperá, los corazones sanarán. Nadie detendrá al grande. Mi Dios es león, león de Judá. Pelea mi batalla, venciendo en majestad. Todos se postrarán, Él es Dios. Mi Dios el Cordero, inmolado por amor, llevó mi pecado, su sangre conquistó. Todos se postrarán ante Jesús el vencedor. Todos se postrarán, Él es Dios. Nadie detendrá el poder de Jesucristo, aleluya. Él vive. Nadie detendrá al grande. 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 Cordero y león, mi Dios es león, león de Judá. Pelea mi batalla, venciendo en majestad. Todos se postrarán, Él es Dios. Mi Dios el Cordero, inmolado
Señor, en esta mañana. Santo es tu nombre y alabado es tu nombre, Señor, en esta mañana. Aleluya. El Señor me decía cuando yo cantaba esta alabanza, Él me decía a través de estas letras, Él pelea tu batalla. Él te dice esta mañana que Él está peleando tu batalla. Si tú tienes una lucha, una batalla en esta mañana, el Señor te dice que tengas paz, que estés tranquilo, que creas en Él porque Él está peleando tu batalla. Él ya venció en la cruz del Calvario. Él ya derramó su sangre preciosa por ti y por mí. Y Él está peleando, Él va adelante, Él va detrás. Él va a tu lado, a tu izquierda y a tu derecha, peleando por ti. Aleluya. Eres hermoso, Señor. Cuán hermoso su nombre es. Gracias, Señor. Eres poderoso, eres majestuoso, eres hermoso. Te adoramos a ti, Señor, en esta mañana. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Sí, Señor. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre como el tuyo, Jesucristo. Tú diste tu vida, Señor, no hay como tú. Solo tú eres digno, Señor. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, inigualable, inigualable.
Aleluya. Alaba al Señor ahí donde tú estás. Levanta tus manos. Tuyo es el poder, Señor. Tuyo es el dominio. Nadie te quita tu lugar, Señor. Eres tú nada más, Jesús, en nuestra vida. Tú reinas por los siglos de los siglos. Gracias, es que tu amor es incomparable, Señor. No podemos comparar tu gran amor con nada. Dios, gracias por haber mandado a tu Hijo Jesús a dar tu único Hijo Jesús, a dar su vida por nosotros. Gracias, Jesús, por ese sacrificio. Te adoramos y recordamos, Señor, tu sacrificio. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó en el camino.
nosotros lo hacemos en libre albedrío, nosotros hacemos en adoración. Algunos lo van a hacer, pero va a ser tarde, Señor. Y nosotros pedimos, Dios, que tú nos estés guiando a nosotros con el poder del Espíritu Santo, Dios, para alcanzar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a cada persona que podamos anunciar el amor de Cristo, la misericordia de Dios, el amor de Dios, las manos extendidas de Dios hacia el mundo, llamando a nosotros, Señor, hacia ti. Tú no quieres juzgar al mundo, tú quieres que todo el mundo sea salvo, pero también nos has dado, Señor, el libre albedrío para escoger, y aún también el amor tuyo es tan grande que tú aún permites a personas para poder rechazar tu amor. Tú eres Dios, tú puedes haber hecho que cada persona reciba a Cristo, acepta, entienda, pero tú no querías que fuera por obligación. Tú querías, Señor, nuestro corazón, nuestro amor voluntariamente. Y, Señor, nosotros levantamos, Señor, nuestras manos y entregamos a ti nuestro corazón, diciendo, Señor, gracias. Gracias que tú nos has perdonado. Gracias que tú nos has dado vida en esta vida, y nos has dado también vida eterna por la eternidad. Señor, a ti sea la gloria y la decir y buscar algún pedacito de pan, jugo, si tienes grape juice ahí en la casa, si no, algún tipo de jugo para poder compartir la Santa Cena al final del servicio. Vamos a hablar en esta mañana. Seguimos los domingos con el tema estudiando el libro de Daniel, pero paramos por 2 semanas por el día de Pentecostés, y también hoy sentí algo en mi corazón para compartir. Entonces no vamos a hablar sobre Daniel en este domingo, pero creo la semana que viene vamos a regresar a nuestro estudio en el libro de Daniel. Pero hoy sentí la urgencia de compartir con la iglesia un mensaje, y puse el título del mensaje: Entendiendo los tiempos en que vivimos. Entendiendo los tiempos en que vivimos. Es importante entender los tiempos en que vivimos para saber cómo debemos conducir nuestra vida, cómo podemos tomar decisiones, qué decisiones debemos tomar. Y para hacer eso necesitamos ser entendidos en cuanto a los tiempos en que vivimos. En el capítulo 12 del libro de Primera de Crónicas del Antiguo Testamento, Primera de Crónicas, capítulo 12, encontramos en ese capítulo una lista de los guerreros de David. David fue nombrado rey sobre Israel, sobre Judá, después sobre toda la nación, pero fue de Judá, y tenía personas que fueron juntando a David, siendo sus guerreros para conquistar, y Dios estaba prosperando, bendiciendo al pueblo de Israel y David. Entonces empezaron a hacer eso, y vemos en el capítulo 12 de Primera de Crónicas, versículo 32. En Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, vemos, dice que entre los guerreros de David, dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ahora quiero leer este versículo también en la Nueva Versión Internacional, que está un poco más entendible, más claro. Dice, de Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes, parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Eran 200 personas del tribu de Isaacar que eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel debería hacer, qué decisiones, cómo deben conducir, qué tienen que hacer.
pero ellos tenían, ese fue algo como un don de Dios, dirección de Dios, del Espíritu Santo, capacitándolos a ellos para poder entender, es lo que debemos hacer, porque eso es lo que está pasando en ese tiempo. Y lo que necesitamos nosotros en el día de hoy, necesitamos también entendimiento espiritual para entender los tiempos en que vivimos, entender lo que está pasando en nuestra sociedad, lo que está pasando en nuestro mundo, para que la iglesia pueda tomar decisiones correctas y para que podamos hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice en varias veces en la Biblia que nosotros estamos viviendo, y yo creo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Se refiere como los postreros días o los últimos tiempos. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. 2 de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La Biblia dice que en los postreros días, en los últimos tiempos, en los días finales, entonces va a haber tiempos peligrosos. Y si estamos viviendo en esos tiempos, entonces la Biblia dice que los últimos tiempos van a ser tiempos peligrosos. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. 2 de Pedro 3:3. En 2 de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Pero habla sobre los postreros días. La Biblia utiliza esas frases, postreros días. También cuando los discípulos estaban hablando con Jesús, al final de su ministerio, Jesús habló de los últimos tiempos y ellos preguntaron, Señor, decían Jesús, ¿cuáles serían las señales del fin del siglo? Usaron esa frase, fin del siglo. Y la Biblia nos da información acerca de cómo va a ser esos tiempos, los postreros días, el fin del siglo. La Biblia habla sobre eso y tenemos que entender lo que la Biblia dice. Y los postreros días comenzaron, podemos hacer la pregunta, ¿cuándo comenzaron los postreros días? Bueno, los postreros días empezaron con la vida de Jesucristo, en su muerte y su resurrección. Ese fue el comienzo de los últimos tiempos. Ha habido 2000 años que ha pasado y en los últimos tiempos va a cumplir con el rapto de la iglesia y los 7 años de la tribulación que el mundo va a estar pasando. La iglesia no va a estar aquí. Entienden que el concepto del rapto que la Biblia habla es un arrebatamiento, que Dios va a sonar el tiempo, la trompeta, en el momento exacto que Dios ha escogido. Y cuando sucede esa trompeta, y como he dicho en tiempos pasados, no sé si es una trompeta que se escucha solamente con los ángeles en el cielo o se escucha también aquí en la tierra, pero dice la Biblia que con la trompeta del arcángel, que en un abrir y cerrar de ojos, los cristianos que están en el mundo alabando al Señor, sirviendo al Señor, obedeciendo al Señor, que cuando suena esa trompeta, cuando Dios da el señal, entonces la iglesia va a ser arrebatado y llevado aquí del mundo y va a ir con el Señor. Y ese va a comenzar un periodo que la Biblia habla sobre la gran tribulación, 7 años aquí en la tierra. Y en esos 7 años la iglesia va a estar con el Señor en la boda de los corderos. Vamos a hacer el casamiento, la iglesia casándose con Jesucristo. Y nosotros, la iglesia, somos la novia de Cristo. Y ahí durante los 7 años aquí en el mundo va a ser terrible. Jesús dijo que va a ser los tiempos más terribles que jamás ha existido en la historia del mundo. Pero nosotros, como la iglesia, no está asignado para la ira de Dios. La iglesia va a ir en el rapto con el Señor y al final de los 7 años volvemos con el Señor y el Señor va a conquistar el anticristo y poner su trono, reinar aquí en la tierra. Y vamos a reinar aquí con el Señor 1000 años. Al final de los 1000 años, dice la Biblia, que Dios va a soltar una vez más a Satanás y Satanás va a hacer otro engaño y levantar un ejército para pelear contra Cristo, contra Dios. Y ese va a ser el final. Después Cristo va a arruinar, poner al anticristo y poner a Satanás al infierno para siempre.
pero dice que durante los 7 años se va a manifestar el anticristo. El anticristo es el adversario de Cristo. Así como Cristo vino a la tierra para hacer la voluntad de Dios, el anticristo va a ser levantado para hacer la voluntad de Satanás durante la tribulación. Y el mismo será Satanás manifestado en forma de hombre. Y el deseo de Satanás es para ser como Dios, en fuerza y en poder. Y la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses 2:4, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, dice el cual se opone, hablando sobre el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces el anticristo va a levantar y como Jesús es Dios, lleno del Espíritu Santo, estaba aquí y él es, cuando preguntaron a Jesús, si me has visto a mí, has visto a Dios. En la misma manera, el anticristo va a ser un hombre lleno, poseído por Satanás y va a ser como el personaje de Satanás aquí en la tierra. Y él se va a poner como, va a requerir a todo el mundo adorarle a él y él va a odiar y ir en contra todo lo que es en contra de Dios. Él va a representar todo lo que es en contra de Dios. Y basado en las señales que la Biblia nos da como el fin del mundo y las cosas que van a pasar en la gran tribulación, yo creo que es muy posible que el anticristo está vivo en el mundo de hoy. Y esa es mi opinión. No puedo poner un versículo y capítulo de la Biblia, sino que es el tiempo. Pero la Biblia sí habla en cuanto a señales. Es interesante que aún en el libro de Daniel, cuando Dios estaba mostrando a Daniel diferentes cosas en cuanto a los últimos tiempos, Daniel dijo que estaba confundido y perplejo porque dijo que Daniel no puede comprender y entender las cosas. Él estaba viendo esas visiones y estaba escribiendo, pero él estaba diciendo, no entiendo. Y el ángel dijo, Daniel, cierra ese rollo que estás escribiendo porque no es para ti para entender. Dijo, pero es para los últimos tiempos. En los últimos tiempos van a poder entender las cosas. ¿Por qué? Porque en Daniel no puede comprender las cosas que nosotros podemos entender el día de hoy. Vemos cosas que están pasando y Daniel escribió sin entendimiento. Esa es otra comprobación de que Daniel estaba hablando no de su propio entendimiento y sabiduría, sino bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Porque él escribía cosas que no entendía, pero hoy podemos mirar el día de hoy y decir, mira, está pasando todo como fue dicho en la palabra de Dios. Y Jesús dijo que estas señales iban a ser manifiestas antes de su venida. Y miramos esas señales y estamos viendo que las cosas están aconteciendo así como dijo la palabra de Dios. Miramos en Romanos capítulo 1 y vemos en Romanos capítulo 1, voy a leer del versículo 28 al 32 y voy a estar leyendo de la traducción de nueva versión internacional porque está un poco más entendible en esta sección que quiero leer. En Romanos 1:28 dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Entonces, capítulo 1 de Romanos está hablando en cuanto a un procedimiento de qué pasa cuando gente niega a Dios, gente que niega la existencia de Dios y niega la influencia de Dios y niega la autoridad de Dios, que niega el señorío de Dios. Dice que en 3 ocasiones en el capítulo 1 de Romanos dice, y Dios los entregó, y Dios los entregó al pecado, entregó a la inmundicia y perversiones sexuales, y también la tercera cosa aquí, que
que a su vez Dios los entregó a la depravación mental. Esa palabra depravación mental lo que significa es depravación en la palabra que está usado en el original, en el griego, significa algo que no sirve, algo que ya no funciona. Está diciendo que en los últimos tiempos, cuando personas niegan a Dios y no quieren dar autoridad a Dios y no quieren prestar atención a su palabra, entonces Dios entrega a ellos una mentalidad, un cerebro que no puede funcionar para ver las cosas y razonar de acuerdo a lo que Dios está haciendo. Y dice, para que hicieran lo que no debían hacer. Entonces, eso es lo que vemos en el Espíritu, en lo que está en el tiempo del día de hoy, entendiendo los tiempos en que vivimos. Hay que entender que personas que no quieren reconocer la autoridad de Dios, que no tienen la capacidad para ver las cosas que Dios está haciendo. El profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, después vamos a regresar a Romanos 1, en Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen a las tinieblas, que hacen la luz tinieblas, y a las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Lo que está diciendo Isaías es que cuando uno no acepta la autoridad de Dios y la verdad de Dios, hace un cambio y llama lo que es bueno malo, habla lo que es luz tinieblas, y llaman lo que es tinieblas, lo llaman luz. A lo malo lo dicen bueno, y a lo bueno lo llaman malo. A lo amargo le dicen que es dulce, y a lo que es dulce le declaran que es amargo. Y quiere decir, es al revés, al opuesto. Y es como si uno fuera a un parque de diversión y que pueden darte quizás lentes para ver el opuesto. Y es lo que la Biblia está diciendo, que una de las señales en los últimos tiempos es que personas no pueden razonar para ver las cosas en una forma correcta, sino ven el opuesto. Ese es el producto de la depravación mental, que Dios entrega a personas que rechazan a Dios y no pueden comprender. Es como una ceguera. ¿Y cuáles son las características? ¿Qué son las características de una mente depravada, una mente que no funciona? Cuando uno rechaza a Dios, entonces, ¿qué pasa con esa persona? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cómo se puede identificar una persona? Y la Biblia habla, volvemos a Romanos capítulo 1, versículo 29. En Romanos 1, 29, en la Nueva Versión Internacional, dice, después de decir que han sido entregados a una depravación mental para hacer lo que no conviene, dice, versículo 29, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos. Versículo 30. Calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Versículo 31. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Versículo 32. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolos, sino que incluso aprueban a quienes los practican. Entonces está diciendo que personas que tienen esa mente depravada, que porque han rechazado a Dios, que ellos hacen cosas y saben que las cosas en su interior, saben que esas cosas están malas, pero los hacen, y no solamente hacen, pero también aprueban a aquellos que hacen, y no solamente eso, pero atacan a los que no están de acuerdo con lo que están haciendo. Por eso hemos dicho, y lo he dicho antes, que igual como el anticristo,
cuando el anticristo levanta, entonces él va a querer tomar todo lo que es de Dios, entonces lo que él quiere para él mismo. Entonces hemos dicho que a todo lo que Dios ama, Satanás odia. Y todo lo que Dios odia, Satanás ama. El anticristo, todo lo que Dios ama, el anticristo odia. Y todo lo que Dios odia, el anticristo ama. Y esas cualidades, que personas tienen esas cualidades, y esas son cualidades que están en contra de la palabra de Dios, contra de la voluntad de Dios. Entonces, personas que están actuando, practicando esas cualidades, son enemigos de Dios. Y si son enemigos de Dios, son amigos de Satanás. Y el mundo no entiende que están siendo guiados por el enemigo, por Satanás, y están alejando cada vez más de Dios. Y en ver las manifestaciones que está pasando en nuestra nación en estas últimas semanas, hemos visto que hay que hacer una distinción entre los que estaban marchando por la justicia y los que están queriendo hacer destrucción y violencia. Los que están haciendo destrucción y violencia lo están justificando, diciendo que por razón de la injusticia que están aprobando y están diciendo que la violencia está bien, hay que hacer eso para poder hacer cambios. Pero ese nunca va a llevar a un buen fin. Es solamente traer destrucción, y personas que quieren traer la destrucción de cambios en nuestra constitución y nuestra nación, pero no está llevando a ningún lado bueno. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús, ¿qué señal habrá de tu llegada y el fin del siglo? Jesús respondió, encontramos en Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5. Mateo 24, versículos 4 y 5. En Mateo 24, versículos 4 y 5, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿cuáles van a ser las señales de tu venida y los últimos tiempos? Jesús respondió y dijo, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces Jesús dijo, la primera señal de los últimos tiempos y del tiempo del rapto, cuando Él vendrá por su iglesia, digo que va a haber mucho engaño. Y Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Hay un engaño que está cegando la gente porque tienen, como hemos dicho, que esa mente depravada, esa mente que Dios os entregó a una mente que no sirve, que no funciona para no ver correctamente las cosas. En otras palabras, lo que está diciendo que en Jesús diciendo yo soy el Cristo y muchos engañarán. Otra manera para decir eso es que personas van a decir yo estoy siguiendo a Cristo, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, y va a engañar a muchas personas. Pero personas van a seguir a esas personas que no están siguiendo a Dios, no están siguiendo la palabra de Dios, pero están haciendo cosas opuestos en diciendo que eso es lo correcto. Es lo que Isaías decía cuando uno llama lo negro blanco y lo blanco negro y lo dulce amargo y lo amargo dulce. Es lo que estaba hablando. Bajando en el mismo capítulo 24 de Mateo, versículo 11. En Mateo 24, 11, Jesús dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez el engaño. Y bajamos más en el mismo capítulo 24, que todo ese capítulo Jesús está hablando sobre las señales de su venida, y es donde habla también de terremotos, guerras, rumores de guerras, pestilencia, hambre, guerras, diferentes cosas. Mateo 24, versículos 23 y 24, dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos.
que el engaño va a ser tan fuerte que aún los escogidos, aún los que aman a Dios, aún los que están entregados a Cristo, aún casi pueden ser engañados. Y yo veo esto, que hay personas que están y pueden defender sus acciones y están siendo engañados, pero están haciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios. Eso quiere decir que una de dos cosas, que esa palabra ya no sirve, o que esa palabra nunca sirvió, o que las personas que están diciendo que están en lo correcto, que van en contra de esa palabra, que han sido engañados, ciegos, y no están escuchando y están siguiendo la voz no de Dios, sino de Satanás, si es el opuesto de lo que Dios dice. Esta semana hubo varios líderes que llevaban la Biblia en la mano, ¿no? Y ahí creo que hay una imagen ahí en la pantalla de 3 personajes, ¿no? Porque fue los que estaban manifestando y ellos fueron a la iglesia, creo que se llama St. John's Church, que está enfrente de la Casa Blanca. Esa es la iglesia que ha existido por más de 100 años. Cada presidente de la nación, cuando ha ido a la iglesia, muchas veces fue a esa iglesia donde ellos van, cuando están ahí en la Casa Blanca y van a la iglesia, van a esa iglesia. Entonces los que estaban peleando, los que estaban haciendo disturbios, entraron y encendieron, hicieron daño en esa iglesia. Entonces el día siguiente fue el presidente Donald Trump y paró enfrente de la iglesia y fue criticado mucho por hacer eso, pero ahí estaba y levantó su Biblia diciendo que no vamos a permitir que las personas están haciendo manifestaciones, haciendo daño a la iglesia. Entonces dijo, yo estoy apoyando ese libro. Después, el otro en la foto es Mario Cuomo, y él dijo que, burlándose del presidente, diciendo que aquí Trump posa por fotos con la Biblia, pero aquí nosotros abrimos la Biblia. Y también Nancy Pelosi, Andrew Cuomo es el gobernador de Nueva York, y Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, ella también tenía su Biblia, ahí está abrazando su Biblia, diciendo criticando a Trump porque solamente habla de la Biblia, pero ella está como diciendo que ella actúa de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo creo que se puede quizás decir algunas buenas cosas, otras malas cosas de cada personaje, ¿no? Pero cuando uno piensa, uno tiene que mirar no quién está con la Biblia en la mano diciendo que esa es palabra de Dios, pero cuando estuve hablando con la pastora sobre esto, ¿no? Y lo que está pasando, y ella dijo algo, y estuvimos de acuerdo en cuanto a lo que ella estaba diciendo, pero su comentario cuando estábamos conversando de eso, de que personas estaban diciendo que no, yo sigo a Cristo, sígueme a mí, yo estoy hablando la verdad, dijo la pastora que hay mucha diferencia entre tener la Biblia en la mano y abrir la Biblia. Uno puede llevar la Biblia, pero hay que abrir la Biblia. Y hay mucha diferencia entre una persona que abre la Biblia y una persona que lee la Biblia. Pero no solamente leer la Biblia, uno tiene que leer y entender la Biblia. Y no solamente leer la Biblia, entender la Biblia, pero también uno tiene que creer la Biblia. Creer que es palabra de Dios. Y después uno no solamente tiene que tener la Biblia, abrir la Biblia, leer la Biblia, creer la Biblia, pero también uno tiene que obedecer la Biblia. No es suficiente para solamente decir palabras, es para que uno tiene que obedecer. Cuando la Biblia, en la palabra de Dios, miramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, habla sobre el anticristo y dice que Juan, viendo una visión del anticristo, dice, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Decía que tenía cuernos como un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué quiere decir eso? Dice que quiere decir que una persona que tiene apariencia
de cordero, apariencia de algo bueno, pero cuando hablaba palabra como dragón, hablaba mentiras, hablaba de engaño. Es lo que Jesús dijo, cuidado en cuanto al engaño, no por apariencias, sino por lo que, lo que es engaño, es lo que tuerce o no concuerda con la palabra de Dios. Y 2 Corintios 11:14 dice, no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces la Biblia dice que Satanás no viene con apariencia de maldad, viene disfrazado como ángel de luz. Entonces hay que tener cuidado en cuanto a lo que uno está escuchando y creyendo. Había un versículo que quería mencionar aquí, pero bueno, en Juan capítulo 12, Jesús estaba enseñando, haciendo milagros, y después dice, ese es Juan capítulo 12, versículo 37 hasta 43. Yo creo que voy a empezar en el 36. Juan 12, 36. Jesús, después de su discurso, después de hablar y ministrar, hacer milagros, dijo, entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz, para que seáis hijos de la luz. Y agrega, estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Entonces Jesús habló con ellos, después él como se fue y se ocultó de ellos. Versículo 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Jesús, ¿qué milagros hacía Jesús? ¿Qué señales? Él sanó piernas, sanó brazos, sanó manos, sanó ojos, personas que no pueden hablar, sanó lenguas, echó fuera demonios, levantó a los muertos, hacía tantas cosas. Y Jesús también dijo, no crees por mis palabras, sino por mis hechos, comprobando mis palabras. Pero a pesar de que había tantas señales delante de ellos, no creían en él. Versículo 38. ¿Por qué no creían? Ahí da la razón. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? 39. Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, versículo 40, cegó los ojos de ellos, Dios cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Versículo hasta 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, acerca de Jesús. Versículo 42. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más, 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí, Isaías profetizó que había personas que no podían creer. ¿Por qué? Dice, versículo 40, porque cegó los ojos de ellos, que Dios puso un velo sobre sus ojos para no poder creer. Y Dios endureció su corazón. Eso es lo mismo que dijo en Romanos, que dio una mente depravada, una mente que no funcionaba para no poder ver las cosas. Entonces no pueden ver porque están cegados sus ojos. Y también había personas, como él dice en el versículo 42, que había personas, gobernantes, líderes, que creían en Jesús, pero por razón de los fariseos no confesaban a Jesús. Porque los fariseos decían, si alguien sigue a Jesús, lo vamos a echar de la sinagoga. Vamos a echar a ellos, en palabras del día de hoy, nosotros creemos esto.
Y si tú dices algo diferente de lo que estamos diciendo que es verdad, te vamos a expulsar. Vamos a quitar tu cuenta de Facebook. Vamos a quitar tu Twitter. Tú no vas a poder trabajar. Tú no vas a poder tener influencia. Te vamos a aislar si tú no estás de acuerdo con nosotros. Y con esto, aún de los gobernadores, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos, por temor de los fariseos, que podían cancelar su Twitter, cancelar su Facebook, hacer que los echaran del trabajo para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos preferían agradar al hombre y no a Dios. ¿Qué hemos escuchado en esta semana? Yo escuché de un locutor de un equipo de deportes que no estaba o decía algo diferente de los que están manifestando, y por tener una opinión diferente, el equipo dijo, tú no puedes trabajar por nosotros, y fue echado de su trabajo. Otro jugador de fútbol americano que expresaba algo diferente, venía tantos en contra de él que de repente él salió mandando mensajes en redes sociales y videos diciendo, me equivoqué, ahora entiendo, ahora estoy de acuerdo. Y lo que me hace, yo no entiendo porque en este movimiento de Black Lives Matter, sí, toda vida, sea moreno, sea blanco, sea hispano, sea chino, lo que sea, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso incluye a todos. El cristiano, si no tiene amor igual para cada una persona, da preferencias. Dios no da preferencias. Y sí hay injusticias. Y nosotros como la iglesia estamos llamados para pelear y luchar y manifestar para traer corrección a las injusticias. No dando preferencia a un grupo u otro grupo. Y yo creo que todos, si uno mira en el corazón, uno diría, sí, eso es cierto. Cada persona merece la justicia, no ciertos grupos. Pero el mundo está diciendo que no, ciertos grupos tienen preferencia sobre los demás, y ese no es bíblico, ese no es el pensamiento de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, pero hay temor. Hay temor del hombre y no temor de Dios. En entender los tiempos en que vivimos, como cristianos, nosotros tenemos que saber que vamos a tener que enfrentar eso. Vamos a doblar rodilla al hombre o solamente a Dios. Y ese nos da camino hacia donde vamos a estar la semana que viene hablando sobre Daniel, porque nos quedamos en nuestro estudio del libro de Daniel, cuando Nabucodonosor hizo su ídolo y hizo tocar la música, y decía, el que no dobla rodilla a mi estatua va a ir al horno de fuego. Y es donde estamos nosotros en nuestra sociedad, entendiendo los tiempos en que vivimos. Dios, yo creo que quiere hacer algo grande. Y Dios quiere levantar su iglesia y para proclamar la verdad, proclamar la palabra de Dios. Y para entender los tiempos en que vivimos, la única manera que podemos escuchar el corazón de Dios es si estamos leyendo su palabra. Si uno está en la importancia de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que la Biblia dice que para siempre permanece la palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia no cambia. El hombre cambia, la cultura cambia, las opiniones cambian, principios de hombre cambian, pero los principios de Dios no cambian. Y lo que necesitamos es valor para poder pararnos sobre la palabra de Dios y las promesas de Dios, porque las promesas de Dios sí son sí y amén por la eternidad. Y dice la palabra de Dios que uno
que debemos tener temor no del hombre, que puede destruir aún el cuerpo, sino temor de Dios, que puede destruir el alma. Bueno, los invito, si han buscado sus alimentos para la Santa Cena, vamos a participar de la Santa Cena en esta mañana. Les invito, si tienen su Biblia ahí, para mirar en 1 Corintios capítulo 11. En 1 Corintios capítulo 11 nos da las instrucciones que fueron dadas a nosotros para compartir la cena del Señor. Y Jesús dijo, el apóstol Pablo escribió, 1 Corintios capítulo 11, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomar, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que le bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús nos dio ese principio para venir a su mesa. ¿Por qué razón? Dice, hasta que Él venga. Jesús va a venir otra vez. Y como estamos hablando esta mañana, Jesús en su gracia nos ha provisto su palabra, describiendo cosas que va a acontecer. Por ejemplo, en Israel, hay judíos viviendo en Israel. Jamás en la historia del mundo ha habido un pueblo que estaba en su nación, que fue quitado de su nación por más de 1000 años y que ha regresado a su nación. Hay una sola nación, un pueblo en la historia de la humanidad que sucedió eso, que fue Israel. En la Biblia decía que en los últimos tiempos Israel iba a volver a su nación. Había personas predicadores que predicaban la palabra de Dios cuando ni existía Israel ni el pensamiento, que decían Israel va a volver para ser pueblo, porque así dice la palabra de Dios. Y la gente burlaba. ¿Cómo? Jamás va a poder formar otra vez una nación. Pero ahí está. La Biblia habla en cuanto a los últimos tiempos, en el tiempo de la tribulación, dice que uno no va a poder comprar y vender sin tener una marca que representa lealtad al anticristo. 100 años atrás, 50 años atrás, uno diría, ¿cómo puede ser eso? Que uno no va a poder vender o comprar sin tener una marca. Nosotros que vivimos el día de hoy, entendemos fácilmente con la tecnología, se puede tener control sobre cada persona y tener una cuenta para saber. Ese habla de que hoy día uno puede sacar su billetera y sacar billetes, pero va a haber el tiempo cuando los billetes no van a poder ser usados, que no van a poder hacer transacciones con el dinero, porque si uno puede comprar con el dinero, entonces quiere decir que la Biblia no es cierto, que uno puede usar billetes para comprar o vender, pero va a haber el tiempo cuando los billetes no van a existir más, no van a permitirlo. Y lo digo eso con 100% de seguridad, porque así es lo que dice la Biblia. Si uno dice, no, imposible, siempre va a haber, no, si va a haber, entonces esa Biblia no es cierto. Pero esa Biblia sí es cierta y eso va a suceder. Esa es otra señal y vemos cómo las cosas están formando. En las características de cómo va a ser en los últimos tiempos, vemos que está sucediendo. Jesús dijo que va a ser como una mujer con dolores de parto. Esas cosas están sucediendo y la palabra de Dios es cierta. Entonces, antes de tomar esa cena, quizás algunos están mirando, y esa mesa, ¿para quiénes? Es para la familia de Dios. ¿Quiénes son la familia de Dios? Los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Si tú nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces todo lo que estoy hablando, cuando viene ese rapto y Cristo viene para su iglesia, tú no vas a ir con el cuerpo de Cristo, con la familia de Dios. Dios te ama,
pero Dios ha provisto la manera para que tú puedas escapar de la condenación y el juicio que viene sobre el mundo. Y esa salvavidas es Jesucristo. No hay otra salvavidas, solamente Jesucristo. Y si tú quieres reconciliar con Dios y reconocer que esta palabra es palabra de Dios, esa Biblia es palabra de Dios, y aceptar el amor que Dios tiene para con tu vida. Dios no te condena, Dios no quiere juzgarte, pero no tiene otra alternativa, porque Dios es justo y tú y yo somos pecadores. Entonces el pago por el pecado es la muerte, separación de Dios y el infierno. Pero la salida de la condenación de Dios es aceptar a Jesús como tu único fuente de salvación que puede perdonar tus pecados. Y antes de tomar los alimentos, quiero dirigir una oración. Si tú quieres en este día aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, oramos. Y tú, si quieres aceptar a Cristo, puedes orar esta oración en voz alta. Padre Dios, te pido perdón. Hoy día reconozco que soy pecador, que necesito un Salvador. Y yo sé que el único Salvador es Jesucristo. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y dame, Señor, vida eterna. Cambia mi vida, cambia mi mente, cambia mi corazón para que yo pueda aceptar tu perdón y tu amor. Y dame, Señor, tu Espíritu Santo. Yo quiero escapar del juicio que viene sobre el mundo y acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si has hecho esa oración, dice la Biblia que tú eres salvo, que ya no hay condenación en tu vida. Sencillo, difícil creer, pero creemos porque así es lo que dice la Biblia. Si tú aceptaste a Cristo, entonces te invito a ti también para participar en esta mesa. Que Pablo dijo que para tomar el pan, dijo que porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomar, comer, eso es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Levanta tu porción de pan, vamos a orar. Señor, damos gracias que este pan representa Jesús que vino del cielo, llegó aquí al mundo y vivió aquí como hombre. Era Dios en forma de hombre. Era al mismo tiempo era 100% Dios, 100% hombre, para poder ser el sustituto por nosotros, porque vivió una vida perfecta. Jesús, gracias, Señor, por dejar la gloria del cielo para llegar aquí a este mundo lleno de maldad y pecado, y gracias por pagar el precio por nosotros. Te amamos, Jesús, y damos gracias. Puedes tomar tu pan. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él viene otra vez. Levanta tu copa. Señor, levantamos esta copa, Señor, que representa la sangre de Cristo. Hay solamente una cosa que puede quitar el pecado del ser humano, que es la sangre de Cristo Jesús. No es por pagar diezmos, no es por aún ni para asistir a la iglesia, ni por leer tu Biblia, ni por hacer actos de servicio y sacrificio. Ese no puede quitar el pecado. La única cosa que puede quitar el pecado es la sangre de Cristo Jesús. Y después de ser perdonados, servimos en gratitud. Servimos a nuestro ser humano, hagamos justicia, luchamos en contra de la injusticia, porque tú nos has cambiado y transformado nuestra vida. Y sabemos, Dios, que el ser humano nunca vamos a llegar a la perfección aquí en este mundo. No estamos preparando el mundo para que Cristo pueda venir con todo ya arreglado. Cristo viene porque el mundo está en ruina.
Y el ser humano debe hacer lo mejor que pueda hacer, pero nunca vamos a llegar a hacer la justicia hasta que Cristo viene para reinar aquí y poner todo en orden. Gracias, Jesús, porque tú tienes la respuesta de todo. A tu nombre sea la honra y gloria para siempre. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Puedes tomar de la copa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cristo viene y Él viene, yo creo, pronto. En decir pronto, yo no sé si quiere decir en este año, el año que viene, en 5 años, 10 años, no sé. Pero lo que sí puedo decir con seguridad es que Cristo viene y queremos estar listos para Él. Entonces tenemos que estar ocupados, trabajando para Él, para ganar almas. Porque cuando Él viene, ya no hay más tiempo, no va a haber más tiempo para poder invitar personas a la iglesia, invitar personas a recibir a Cristo. Ahora es el tiempo para trabajar y para hacer ese servicio. Muy bien. Si tú has recibido a Cristo, quizás fue en las semanas anteriores mirando programas, otro programa, y nunca has contado a alguien, ahí está en la pantalla el correo electrónico para poder comunicar con nosotros, o si podemos orar por ti, si tienes alguna petición o una pregunta, envía al correo, ahí está con el compañerismo, perdón, Nuevos Comienzos, fafc@gmail.com. Puedes ahí enviar su comentario o su testimonio que has recibido a Cristo, o si necesitas algo, si podemos ayudar en algo. También, para la iglesia, los que están ahí todavía no hemos congregado en persona, entonces si quieres enviar sus diezmos, ofrendas, también ahí está el P.O. Box para enviar tu ofrenda. P.O. Box 4444, Santa Fe Springs, California, 90670. O puedes ahí, los que viven aquí cerca en el área, pueden pasar ahí por la iglesia. Tenemos el buzón en la puerta, no del Avenue, sino en el santuario. Puedes ahí dejar tu diezmo, tu ofrenda, y así puedes participar en la extensión de la obra que Dios está haciendo a través de Nuevos Comienzos. Muy bien. Dios es fiel y Dios es amor y Dios está obrando, y es importante que nosotros seamos personas que entendidos de los tiempos en que vivimos. Dios quiere levantar su iglesia. Dios quiere que la iglesia sea sal y luz. El lema que hemos puesto en Nuevos Comienzos este año es de las tinieblas a la luz. Ese es nuestro llamado para proclamar luz, para hacer retroceder las tinieblas y proclamar la gloria de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, y seguimos orando por ustedes, y ustedes por favor siguen orando por nosotros. Amén. Que Dios les bendiga.